Buenas noches. Buenas noches. Espera, Ron, cállate. Buenas noches, Chef. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas noches. Buenas noches, Chef. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Chef. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, Chef. Hola. Una nueva alumna. Sí, una mini chef. Buenas noches. Buenas Le noches. habla María Elena. ¿Cómo está, doña María Elena? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, chef. Gusto de volverla a ver. Sí, igual yo feliz de volver a ver. Espero que todos estén bien de salud. Quiera, sí. Todos vamos a estar bien. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Chef. Buenas noches, ¿cómo estás? Camila, ¿verdad? Sí, Chef, buenas noches. ¿Cómo está, Chef? Buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches, chef. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, Luis. Qué puntuales, las clases deberían ser virtuales nomás, ¿no? En las presenciales llegaban tarde, a las 7. Más que todo, ya llegaba siempre tarde. Buenas noches, Chef. Buenas noches. Es que es la desesperación de pasar clases Sí, puntuales. ¿no? Nos han extrañado. Vamos a esperar un minutito, unos cuantos ya se están integrando. Unos cuantos más que se integren y vamos a empezar la clase. ¿Cómo les está yendo con sus otras materias? Ya, chicos, creo que está la mayoría de su curso. De todas formas, no son muchos, ¿no? En su curso. Vamos a empezar, chicos. Bien, como ya habíamos, y voy repitiendo, ¿no? Y creo que los otros docentes también les han debido estar repitiendo. Ya tenemos más clara la situación para terminar este semestre. Este semestre va a ser totalmente comprimido, se podría decir, reducido, acelerado más que reducido, porque la parte teórica les vamos a dar todo lo que corresponde. No estamos quitando unidades, la mayoría de nosotros, ¿no? No estamos quitando unidades porque la mayor parte corresponde a la teoría y entonces es fácil de darles la teoría, facilitarles textos, hablarles, informarles. La parte práctica es lo que va a ser difícil abarcar todo, ¿no es cierto? Para este semestre les voy a mostrar nuestro cronograma al final, coordinar con el resto para ver la parte práctica. El día de hoy vamos a hacer una retroalimentación porque la siguiente semana ya entramos al examen de evaluación del primer parcial. Buenas noches, chef. Buenas noches. Bien, les decía, vamos a hacer una retroalimentación hoy día para el examen de la siguiente semana y desde la siguiente semana bueno, hoy día vamos a coordinar cómo vamos a hacer la parte práctica porque panadería básica ustedes ya saben, ya manejamos el proceso de elaboración, ya sabemos cómo se hacen los panes. Este semestre nos tocaba abarcar panes
representativos de todos los países y bollería. En la plataforma se van a fijar todas las unidades que nos sigue. No es mucho el avance, pero con ustedes prefiero coordinar cuando el resto de sus compañeros estén, cuando estén la totalidad de sus compañeros. Por el momento vamos a empezar con la parte teórica, ¿les parece? Sí, chef, está bien. Gracias. Bien, acá he preparado un pequeño resumen de lo que habíamos hablado anteriormente y todo lo que engloba panadería. Podemos decir que la panadería es un arte que lleva muchos años de antigüedad, de ejercicio, se dice, ¿no? Que antiguamente nuestra forma de elaborar el pan era muy rústicamente, ¿no? A raíz de que ha nacido el pan a raíz de la alimentación, de la necesidad de alimentarse, con la simple trituración de los cereales, en combinación con agua, lo hacían cocer en piedras, ¿no? Eso era el antiguo pan. A medida que fueron pasando los años, ya se fue mejorando. El pan es un alimento esencial dentro de la alimentación, es uno de los primordiales alimentos que se consume, energéticos, y en todo el mundo es que se consume el pan. El pan de una y otra forma llega a nuestras casas a nivel mundial, ¿no? Dentro de la historia no existían maquinarias modernas, todo se hacía manual. El amasado, el formado y el horneado se hacía en hornos de barro, en piedras calientes mucho antes. La molienda del cereal también se hacía, se trituraba entre dos piedras para obtener la harina de los cereales y así poder elaborar los panes. Como concepto, el pan, por un lado, el pan es un alimento preparado, cocinado a partir de harina, agua y en algunos casos que entra levadura si es que queremos cambiar la consistencia, ¿no? Ahora, panadería se refiere al ambiente donde se elabora y donde se comercializa el producto, el pan. Tenemos esos dos conceptos, ¿no? En cuanto a equipamiento, el equipamiento para panadería mucho depende de la cantidad de producción que se vaya a realizar. La maquinaria, cuando necesitamos producir pequeñas cantidades, el horno no necesariamente podemos comprar un horno industrial, con un horno convencional se abastece. En diferencia de horno convencional a horno industrial, es el acabado final, es grande la diferencia. La cantidad que se hornea también es mucha la diferencia. El tipo de horno, las características que tienen los hornos industriales favorecen al pan para que tenga buen aspecto, buena presencia y el acabado final, el dorado, ¿no? Estos hornos ya vienen con vaporizador, tiempo de control, temperaturas exactas. Sin embargo, en los hornos convencionales, nuestra temperatura tenemos que muchas veces nosotros ir controlando porque el reloj o no está bien o los relojes no son los adecuados, que su medida no está yendo en grados centígrados, puede que vaya en grados Fahrenheit y diga otra cosa en el reloj, ¿no es cierto? Es muy variado Gorila, ese punto. ahí está, sí ha llegado. Voy a pasar clase. ¿Qué? Ah, ya, estoy pasando clase. Después tenemos otro tipo de maquinaria que ayuda al proceso de elaboración. Tenemos desde la amasadora, la sobadora, la divisora, que divide hasta 30 porciones o más, dependiendo del tamaño. Tenemos nuestras batidoras, en el caso de que se vayan a hacer cremas para acompañar el pan. Nuestras mesas de trabajo de acero inoxidable para evitar contaminación. Las bandejas del horno, los carritos. Después tenemos un montón extra de lo que, esto es ahorita una base. Tenemos un montón más de maquinaria que ayuda dentro de panadería, pero mucho depende
del tipo de producción que elabora en cada empresa. ¿De acuerdo? Ingredientes básicos. Habíamos hablado igual de ingredientes básicos desde el anterior semestre, si no me equivoco. Que la harina está como uno de los ingredientes principales por la cantidad de gluten y la cantidad de fuerza que tiene esta harina. En combinación con agua y sal, ayuda a que esta textura sea suave y al momento de que las levaduras hagan efecto, logre... ¿Por qué jodes tanto? ¿Qué está pasando? Ya los estoy silenciando. Bien, sigamos. Entonces, las harinas, habíamos hablado que la más completa en cuanto a gluten y almidón es la harina de trigo, pero sobre esa tenemos otras harinas, otros tipos de todos los cereales que existen, ¿no es cierto? Y mucho depende de la proporción que vayamos a utilizar para reemplazar y en la elaboración de los panes. No siempre se reemplaza al 100% porque nuestro resultado no sería óptimo. Se puede reemplazar al 100% cuando se trabajan panes específicos, como por decirles, panes para los celíacos, aquellas personas que no consumen el gluten. Entonces, en esos casos, nuestros panes variarían la textura, serían unos panes un tanto más comprimidos de diferente textura. Ya no serían hinchados, aireados. Después, levaduras. Habíamos hablado que tenemos en panadería distintos tipos de levaduras, ¿no? Desde la levadura seca, activa, fresca, seca instantánea, la líquida. Esas son levaduras biológicas, que son microorganismos vivos, es decir, que son bichitos, se podría decir, pequeñitos que con la temperatura y en contacto con el líquido van a ir soltando dióxido de carbono y eso es lo que va a hacer que nuestro pan se hinche. Después de los ingredientes, teniendo los ingredientes básicos, pasamos al proceso de elaboración. Dentro del proceso de elaboración debemos tomar en cuenta puntos esenciales, puntos primordiales para la elaboración, empezando por el pesado de los ingredientes que deben ser exactos para obtener un pan de calidad. No podemos trabajar con medidas aproximadas o medidas al tanteo, se puede decir, ¿no? No podemos trabajar de esa manera porque nuestro pan no va a salir de la misma manera siempre. Una vez puede que les salga bien y a la siguiente les va a salir duro o a la siguiente les va a salir más dulce, más salado. Entonces es necesario trabajar con cantidades precisas. Luego del pesado viene el amasado, mezclado amasado, que en este punto es importante el amasado para dar elasticidad a nuestra masa, para activar el gluten. Si no amasamos, ya sea manualmente o con maquinaria, vamos a hacer que el gluten sea débil y al momento de hinchar o al momento de fermentar no logre levantar, porque no tendría fuerza, no habría elasticidad en la masa para lograr sostener al dióxido de carbono. Si me dejo entender, ¿no? Después del amasado pasa a una prefermentación. En la prefermentación, es decir, una primera fermentación, va a botar todos los gases, los primeros gases de la levadura que son fuertes. Se deja reposar toda la masa, ¿no? Todavía no va a ir formado. Va a ir toda la masa a reposo. Después de la primera fermentación debemos desgasificar, es decir, quitar todo ese gas que ha producido en la primera fermentación y pasamos al formado. Dentro del formado de los panes hay un montón de variedades, ¿no? Francés, baguette, tortillas, mucho dependiendo del tipo de masa que se está elaborando. Después del formado se hace, dentro de lo que es formado, ¿no? Se hacen los cortes para airear nuestra masa y para darle forma y una apariencia diferente. Una vez que se forma, pasa a la segunda fermentación. En esta segunda fermentación, como ya está formado, se debe cuidar bastante para no sobrepasar la fermentación. Si nosotros sobrepasamos la fermentación, nuestro pan va a salir muy ácido, sabor agrio se podría decir,
y la textura después del horneado se vuelve dura, no llega a ser suave, ¿no? Cuando exageramos el proceso de fermentación, o en todo caso, ya no hay fuerza del gluten que sostenga y se va a desinflar. Después tenemos el horneado. Después de la segunda fermentación pasamos al horneado. Para el horneado debemos considerar el tipo de horno que estamos trabajando y el tamaño de nuestra masa. En el caso de los hornos industriales, la programación llegaría a ser para masas medianas 200 grados, y para masas grandes de mayor textura, mayor volumen, bajar la temperatura a unos 180 grados para que logre cocinar hasta el centro. Si nosotros trabajamos a 200 grados, las masas grandes se nos arrebatan, se llegan a quemar y el centro mantiene crudo. Entonces tenemos que mantener una temperatura equilibrada, se podría decir, en cuanto a lo que es el tamaño de la masa. En el caso de los hornos convencionales, como les había dicho, en el caso de los hornos convencionales, el fuego del horno es directo, entonces va a calentar de afuera a adentro, es lo que hay que tomar en cuenta en estos hornos. Controlar el fuego, porque en todo caso se nos llegaría a dorar y querer quemar, arrebatar nuestra masa. Entonces, una vez que esté bien caliente el horno, es necesario bajar la llama del fuego para evitar que se nos queme, y controlar desde el fuego en los hornos convencionales. Una vez que la masa esté cocinada, se deja enfriar, ya sea para cortar, ya sea para la venta o para el consumo. Sabemos que para el consumo nos hace daño porque el dióxido de carbono, la levadura siguen activas en nuestro estómago, llegaría a hincharse. Eso es al consumo. Y para el cortado, para la venta, si ustedes cortan un pan caliente, no llega a verse la costra o la miga de una buena manera. Se llega a comprimir y parece una masa cruda. Entonces, para evitar esas situaciones es mejor dejar enfriar. Bien, después del proceso tenemos tipos de panes, que este tema estaba todavía incompleto con ustedes. Vamos a hablar de los tipos de panes, englobando los que más se asemejan para que ustedes puedan entender. Los panes ácimos. Los panes ácimos son los panes sin levadura, planos, que en muchos países son muy tradicionales, lo consumen. Es más, las hostias pertenecen a este grupo porque es un pan sin levadura que se consumía durante la misa, ¿no? Después de la misa. Después tenemos los panes de masa ácida. Los panes de masa ácida son aquellos que se trabaja específicamente con masas madre. La masa madre debemos tener bastante cuidado. Si es que exageramos el tiempo de fermentación o la cantidad de masa madre que se llega a usar para estos panes, llega a volverse una masa muy, muy ácida y difícil de consumir. Se llama ácido porque la costra, la miga es diferente, es más pesada y el sabor es un tanto más ácido, pero debemos controlar para evitar que sea desagradable. Estos panes tienen costra dura, como les decía, similar a la marraqueta. Llegan a salir los panes que tienen masa madre. Después tenemos los panes levados. Como dice su nombre, son panes levados, hinchados, de textura esponjosa. Dentro de estos panes tenemos un montón de variedad, que también entra aquí lo que es bollería, lo que es pan molde, lo que son panes súper esponjositos, ¿no? Después tenemos los panes planos. Los panes planos, a diferencia de los panes ácimos, los planos sí llevan una cantidad de levadura, pero estos panes planos se utilizan para rellenar o para poner encima algún otro producto, como sándwiches o como masa de pizza. En algunos casos lo reemplazan. Eh, Ustedes deben conocer el pan pita, no sé si hemos hecho en mi materia o en el anterior semestre. El pan pita es uno de los panes planos más característicos, que se utiliza para hacer sándwiches y rellenar con un montón de cosas. Después tenemos los panes sin gluten, les había mencionado anteriormente. Los panes sin gluten tienen una consistencia, una apariencia más pesada, no llega a esponjar como en el caso de los panes levados, no sale así súper aereado.
se utilizan harinas que no tienen gluten, es decir, puede ser harina de quinoa, harina de arroz, la avena tiene la avena tiene un porcentaje de gluten, entonces debemos escoger cereales que no tengan gluten, cero gluten, especialmente para las personas celíacas, ¿no? Si consumen un porcentaje de gluten, su estómago los rechaza y les hace daño. Después tenemos los panes al vapor y fritos. Los al vapor son característicos de los orientales, los chinos, que se cocinan una vez elaborado el pan y fermentado, se cocinan en estas rejillas, que estas van a ir sobre una olla de agua hirviendo para cocinar solo con el vapor. Mantiene la costra blanca, pero la masa está cocida. Son suaves. Y los panes fritos que, como por ejemplo podemos mencionar en nuestro medio, ¿no? Los buñuelos se considera como un pan frito. Y por último están los panes rápidos. Los panes rápidos se considera a los panes que no llevan levadura porque la levadura demora tiempo en la fermentación. Sin embargo, en los panes rápidos se utiliza el leudante químico, que es el polvo de hornear, pero su sabor no llega a ser tan dulce, no llega a ser tan compuesto para lograr entrar al grupo de los panes. El pan de Royal, el pan de plátano, entre ellos, no podemos mencionar, y hay variedad de panes que se trabajan en molde, pero son diferentes a los queques. ¿Tienen una duda? ¿Alguna duda, chicos? Hablen. Chef, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Dígame. No sé si podrías repetir acerca de los panes ácidos, no lo escuché muy bien, por favor. Los panes ácidos. El pan, sí. Ácimo. No, el pan ácido, creo que. Ácimo era. Ácimo. Ahí No, los no, primeros son panes ácimos, los segundos son masa panes de ácida. masa ácida, ¿verdad? Ese. Sí, Ya, por los de favor. masa ácida son los que se trabajan con masa madre. Llega a tener un sabor más fuerte su masa, su miga. Uy, no. Tienen característica de una costra más dura y una masa más oscura. Gracias, chef. Con eso estaba, ¿no ve? Automáticamente se hubiera dado cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, chef. Una preguntita. Dígame. ¿Cuánto influye, digamos, la manteca en la masa del pan? O sea, para que cuando salga, digamos, o muy duro o muy suave. Influye bastante. En el caso de usar manteca y no margarina, la margarina nos va a proporcionar aroma, sabor, color. La manteca nos va a dar suavidad. En el caso de usar la cantidad, si nosotros reducimos la cantidad, nuestro pan va a ser similar a los panes de masa ácida. La miga va a ser más pesada, va a ser de costra más dura y va a ser más consistente. Hemos hecho las marraquetas, ¿recuerdan? Sí, chef. La marraqueta es más pesada, su miga es más oscura y más comprimida. Sin embargo, los panes como los de bollería, hemos hecho, a ver, algún pan, el sarnita, es más esponjoso, más suavito. Eso hace la diferencia el uso de la manteca. Ya, chef, gracias. No hay de qué. ¿Otra pregunta? Chef, y en ese caso, como dice mi compañera, sería usar para un pan normal manteca o margarina. Lo más mejor, lo más recomendable. Mucho depende del tipo de pan que estás haciendo. Si es un pan Depende. simple que tú lo vas a consumir, por decirte, con queso o como encima tienen, ¿no es cierto?, un poco de quesito. En esos Sí. panes no es necesario utilizar margarina, pero en panes de bollería que son específicamente tienen un sabor, por decirles que entra esencia de vainilla o entra, por decirles, como en el pan de coco, algo más, son panes más dulces, ahí necesita tener un toque más de sabor que ayuda bastante la margarina. Otra cosa, chef. Dígame. En los panes de masa ácida, como Sí. usted ha dicho, son de costra más dura. Sí. El pan
¿La marraqueta estaría incluida ahí o no? Porque no usa masa madre. No, no usamos masa madre. En este caso no entra la marraqueta aquí. Chef, una consulta. Dígame. Chef, ¿los panes ácimos son todos aquellos que no llevan levadura, Chef? Sí, los que no llevan levadura. Ácimo. Ácimo. Ujú. Ya tenía un poquito de dudas. Está bien, pan sin levadura también llama. Oye, ya está. Chef, una pregunta. ¿Y algún pan normal se puede poner aceite Sí, en vez de mantequilla? puedes reemplazar la manteca por aceite. Me saldría mejor, ¿no? Porque ponerle para un pan comercial utilizaría aceite. Me sale más barato. Tendrías que ver costos. Está bien, chef. Gracias. Chef, eso creo que le da color, creo, igual, ¿no? Al pan, el aceite, Chef. Sí, con el aceite llega a dorar más rápido. Oye. Buenas noches, chef. Si se usa el aceite y en la manteca, en el peso, ¿sería derretido la manteca o sea sólida? No, En vez de aceite a la hay que bajarle la cantidad. El aceite, como es líquido, está más suelto, entonces a nuestra masa, a nuestra textura va a modificar. Debemos bajarle la cantidad al aceite si es que vamos a reemplazar, ¿no? Por decirles, si vamos a usar, si en nuestra receta entra 100 gramos de manteca, que en la mayoría de los panes entra, ¿no? Para un kilo, 100 gramos de manteca, de aceite llegaría a entrar entre unos 50 y 70 ml. Gracias, chef. Si en caso digamos que pongo un mejorador de masa, ¿Ya? ¿se puede? Sí, el mejorador de masa nos ayuda a mantener, a estabilizar el gluten. Cuando trabajamos masas que llegan a hinchar bastante, es necesario trabajar con un mejorador o en todo caso con leche. El mejorador nos va a ayudar a tomar fuerza al gluten para que no se desinfle en un momento que haya tomado bastante volumen, ¿no? A veces hincha, lo tocamos, pasa algún golpecito y se nos desinfla, ¿no? Eso es porque no tiene fuerza el gluten. Y en los mejoradores o la leche ayuda a fortalecer. Chef, ¿y cuánto de mejorador se podría utilizar para cada kilo, digamos, para un kilo de harina? Para cada kilo es pequeñas cantidades, entre 3 gramos, máximo 5 gramos. Gracias, chef. De nada. Chef, ¿y la levadura hace mucha diferencia en los tiempos? Verano y invierno. Claro. ¿Puede haber alguna, como cuál, chef? Cuando estamos en tiempo de calor, la levadura reacciona más rápido. Saben que En ese caso usaría menos levadura. Tendrían que ver proporciones para un kilo de harina. En cuanto a la levadura Sí. fresca, lo máximo que pueden usar es 60 gramos en tiempo de invierno, por decir. En tiempo de calor puedes bajarlo hasta 40 gramos Ya, chef, gracias. por kilo de harina. En invierno sería para un kilo de harina 60 gramos de 60 levadura. gramos como máximo. Si pones más, tu masa va a salir muy agria. Y verano, 40 gramos. 40 gramos. Ok, gracias, chef. No hay de qué. Chef, disculpe una preguntita. He Dígame. tropezado mucho con esto. Cuando no tengo, digamos, la levadura fresca, Ya. quisiera reemplazarla con la seca. ¿Se puede? ¿En qué cantidad? Eso es lo que... La seca de gránulos grandes, la que hay que hidratar. Sí, sí. Sí, se reemplaza en menor cantidad porque la levadura seca es más fuerte, se podría decir. Llegas a utilizar una tercera parte menos. De todas formas, aquí no he puesto dentro de la exposición. En el PDF que les voy a mandar entre hoy y mañana, de toda esta información y lo que me están ahorita preguntando, complementando de las levaduras, les voy a mandar unas equivalencias para reemplazar levadura seca con levadura fresca o levadura instantánea o viceversa, ¿no? ¿Cuánto deben usar de cuál? Ay, ya, muchas Por gracias. favor, chef. Sí, para que hagan conversiones les voy a mandar eso. Chef, supuestamente, Chef,
por ejemplo, la levadura fresca, si usamos, digamos, para 1 kilo de masa, 100 gramos de levadura fresca, Ya. tuviéramos que usar levadura instantánea, 50 gramos, o Sí, posiblemente 40, chef. sí, posiblemente 40, incluso menos puede ser. O algo así nos estaba indicando igual, ¿no? El anterior semestre, chef. Algo Sí, me así acuerdo. estábamos haciendo por el reemplazo de la levadura instantánea. Sí. Chicos, De se nos la, va a cortar en 10 minutos, avisarles, ¿no? Chef, Dígame. ¿y la levadura, la conservación de la levadura hace mucho en el pan? Claro, si nuestra levadura, especialmente la fresca, no está refrigerada, se daña, porque les digo, son microorganismos, es decir, que están vivos. Si ustedes no los refrigeran, se nos va a pasar, se van a morir esas bacterias y ya no va a hinchar en el pan. Tienen que mantener esa consistencia que ustedes cuando presionan, como que revienta, ¿no? Como un plástico que se va agrietando. Pero si está pegajoso, meloso, ya no sirve esa levadura. Sin embargo, las levaduras secas, instantánea o activa, tienen más duración y en frascos cerrados mantiene más tiempo. Chef, si ya está amasada, ya con levadura, todo bien listo para hornear, la masa se puede guardar. En el caso de panes con levadura, es un tanto difícil. Tendrías que refrigerarlo, congelarlo para que evite que se hinche, porque el fermento, te cuento que una vez que está mezclado con los ingredientes, si tú lo refrigeras simplemente, va a empezar a hacer una fermentación inversa, va a seguir hinchando en tu refrigerador. Tendría que entrar a congelación directa para poder mantenerlo, así para que la levadura no logre pasar, ¿no? Sí, chef, si las pizzas que venden así para prehorneado, no sé, Ay, 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 ay. ¿cómo lo hacen eso? Sí. Las cocinan en blanco, es decir, que primero preparan la masa, hacen la pizza y la hornean por un momento, unos 5 minutos, 3 minutos, dependiendo su temperatura, que no llegue a dorar, y se van a cocinar en blanco. Blanco quiere decir que no va a dorar, solo lo va a secar. Y así ya no se nos va a dañar. Gracias, chef. No, no hay de qué. Chef, y con los panes se puede hacer lo mismo, digamos, meterlo y después al día siguiente dorarlo. ¿Se puede hacer esto? Hasta cierto punto se puede, por decirles, hornearles, no en blanco como las prepisas, un poquito más. Y creo que en algunas panaderías hacen eso y en la mañana las vuelven a meter al horno y logran un encostado más fuerte. Gracias, chef. ¿Algo más, chicos, para que coordinemos el tema de las prácticas? Perdón, chef. En el caso del fermentado, ¿qué tiempo se recomienda para fermentar? Mucho depende Porque del lugar donde vaya a fermentar. Si nosotros vamos a poner a fermentar en una cámara de fermentación donde hay vapor y está a una temperatura adecuada, unos 15 minutos. Pero si vamos a llevar al sol o en ambiente, si estamos en verano y está haciendo calorcito, va a demorar entre unos 20, 30 minutos incluso, demora más. Pero no debemos dejar más tiempo de los 30 minutos, porque ya empieza a pasarse el fermento y a volverse ácida la masa. Como máximo se recomienda 30 minutos, chef. Como máximo a temperatura ambiente o en el sol. Digamos, si yo lo quiero dejar al sol a mediodía, ¿Ya? el sol está arriba, ¿verdad? Sí. Media hora estaría bien. No, unos 15, 20 minutos ya va a estar si el sol está fuerte. Ya, chef, muchas gracias. es Chef, que, ¿y perdón, chef, cómo sé que la masa ya está ácida, chef? ¿Cómo me doy cuenta de esto? El Porque yo olor es fuerte, el olor se vuelve agrio de la levadura. lo dejé y unos 5 minutos ya estaba muy hinchado mi masa. ¿En el sol? Sí, en el sol. Ah, debía estar fuerte el sol. O tal Hay vez algunos, exageraron la levadura.
hay algunos panes, eso le iba a decir justamente, hay algunos panes que la cantidad de levadura hemos puesto hasta 60 gramos por el tiempo que teníamos en clase. Si están en un ambiente óptimo para que levante, si tienen tiempo, pueden reducirlo a 40 gramos esa cantidad de levadura. Ya chicos, ¿están, no? Creo las dudas. Ya. Bien chicos, ¿cómo vamos a hacer la parte práctica? ¿Voy a mandar los tutoriales o prefieren, por ejemplo, los de la mañana me dicen, che, tenemos mucho problema, no podemos abastecernos, estamos mal económicamente y un montón de excusas que no sé si serán reales, ¿no? Quisiera saber su punto de vista. ¿Van a poder De hacer otra manera, práctica? chef. De todas formas, como les decía a los de la mañana, no quiero imponerlos, pero en panadería nosotros ya hemos abarcado la parte básica del proceso de elaboración. Por este semestre yo les podría mandar un recetario completo de lo que nos tocaría avanzar este semestre y ya ustedes escogen qué pan practican a su medida de lo que puedan abastecerse del horno, muchos no tienen de repente. Y me van mandando imágenes en el documento adjuntos, ¿no? De lo que están haciendo. Eso ya con reglas, ¿no? Pero quiero saber bien. Chef, yo creo que deberían apagar su micrófono porque realmente más se escucha de lo que está hablando la persona que tiene el micrófono prendido. Ya, ¿quiénes son? Ya les estoy silenciando. El lunes en la noche vas a entrar, pues. Han dejado la clase y se han ido a charlar, ¿no? Buenas noches, chef. Buenas Un noches. favorcito. Mira, en las clases que estamos ahorita, no es para que se molesten mis compañeros. Yo quisiera que apaguen su micrófono porque realmente cuando usted está hablando y está en la parte más interesante de escucharlo, están hablando realmente cosas que no debemos escuchar. Yo creo que por educación, yo creo que deberían apagar su micrófono mis compañeros, ¿no? Para poder escuchar la clase. Sí, por eso mientras hablan a muchos les he cortado el audio, les pongo en silencio. Sí, chef, eso sería Chef, porque... disculpe. Hola, chef. Chef, Dígame, buenas doña noches. María Elena, buenas noches. Está grabando, sí, chef. Está grabando esto, ¿no? Para poder Sí, para volver a ver. porque ha habido un poco de interferencia. Sí, por favor, chef. Sí, está siendo grabada la clase y la voy a subir al YouTube y les voy a pasar el link en la clase de Classroom y también la voy a subir al WhatsApp. Gracias, chef. Gracias. Chef, No hay de qué. disculpe, no lo he entendido bien para lo de las prácticas. Dijo que y nos iba a mandar un recetario y íbamos a hacer un pan cada uno o varias veces vamos a hacer o cómo es la cosa, chef. Eso es lo que quería coordinar con ustedes, les decía. ¿Necesitan que les mande tutoriales o necesitan que yo haga la práctica para que ustedes la repliquen la siguiente semana, sí o sí, cada uno en su casa? ¿O daba la otra opción de que yo les mande un recetario, como ya tenemos técnicas básicas el anterior semestre y saben el proceso de elaboración? Les pase un recetario y ustedes escojan a su medida durante estas 5 clases cuál practican y me envían fotografías de lo que vayan a hacer. Sí, sería buena idea, Esa chef, opción me porque parece mejor. ¿La sí, de porque mandarle el ya recetario? sabemos. Sí. Ya. Sí, che, sí tendría más versatilidad para poder escogernos uno. Exacto, eso por los insumos, ¿no? Porque a veces yo les digo, por decirles, hacemos un pan de no sé qué y el cereal justo no encuentran y tienen que entregar la siguiente semana esa práctica, va a ser complicado, ¿no? Sí, chef, de todas maneras ya tenemos Chef, también lo disculpe. básico. Díganme, doña María Elena. Chef, disculpe. ¿Sería tal vez hacer un pan en base a masa madre? Porque es lo que no hemos trabajado y no sabemos, digamos, la porción de masa madre, todo aquello, tampoco sabemos el proceso exacto, ¿no? De la masa madre. Y el otro sería el pan a vapor. Ya. Porque después el resto yo creo que sí, en base a una receta podemos hacer, pero en la parte práctica no hemos visto eso con masa madre y al vapor.
Besito, chef. Ya, de esos tipos de panes, entonces yo les voy a mandar como un tutorial, un videíto que yo voy a estar elaborando y ya ustedes con eso van a tener más claro. Pero de todas formas, esas prácticas que les voy a mandar de pan al vapor y panes ácimos,